Buenos días. A continuación comenzaremos con el panel que trata la temática de tutela urgente e interés público. Van a exponer el doctor Enrique Alonso Regueira, el doctor Julio Rodríguez Signes y el doctor Patricio San Martino. En primer lugar, el doctor Enrique Alonso Regueira hablará de jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal. El doctor Regueira es secretario de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, docente de grado de la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de posgrado en la UBA, las Universidades Nacionales de Río Negro, del Litoral y de La Matanza y en la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, investigador coordinador acreditado en la Universidad de Lomas de Zamora y director del Instituto de Derecho Público de la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de la UBA. Les pido silencio, así se puede escuchar la exposición. Enrique. Hola, buenos días. Buenos días. Primero que nada quisiera agradecer a María José Rodríguez y al señor Procurador por haberme invitado acá y ser parte de este panel tan prestigioso y poder compartir con ustedes este momento. Mi idea... ¿No se escucha? Hola, ¿ahí se escucha mejor? Mi idea es reflexionar sobre algún punto de la ley de medidas cautelares en las que el Estado es parte. No voy a hacer un análisis global sobre la cuestión, ni tampoco un derrotero jurisprudencial de todo lo subarticulado, sino que yo quisiera es tomar un instituto, analizarlo un poco más profundamente, dado los pocos minutos que tenemos. Para quienes estén interesados en hacer un análisis más global, más profundo o abarcativo del tema, lo que les puedo recomendar es acceder al trabajo de Pablo Gallego Federiani, que salió publicado en el libro este que tuve la suerte de dirigir y que hicimos en la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho, de la UBA, Estudios de Derecho Público. Y para los que tengan un poco más de paciencia, también les recomiendo los trabajos de Luciano Marchetti y de Eduardo Mertequian en el tomo 2 de nuestra próxima publicación, que se llama El control de la actividad estatal y está programada para diciembre de este año. El libro se los traje para que lo vean, porque está agotado. Solamente. Me lo llevo yo. Pero de todas maneras pueden acudir en internet, porque nosotros tenemos la costumbre de subir todos los trabajos o los libros completos a la página de la facultad de forma gratuita, digamos. Así que igual pueden acceder a él. Bueno, sobre la ley pueden abordarse distintos temas, y hay muchos temas que son muy interesantes. La vigencia, ¿no? Las modificaciones sobre la vigencia de la medida cautelar, las disposiciones sobre la forma de concesión del recurso de la medida cautelar del artículo 13, los alcances del artículo 3 sobre la idoneidad. Lo que a mí me pareció que podía ser más interesante para tratar hoy es el informe previo, ¿sí?, que está regulado en el artículo 4 de la ley. ¿Por qué? En términos generales, como todos estamos acostumbrados a pensar las medidas cautelares, se rigen por el principio de que el juez las va a dictar inaudita parte. Y el artículo 4 lo que establece es una modulación de este principio, en donde antes de dictar una medida cautelar es obligatorio para el juez requerir al Estado que informe no solo sobre el interés público comprometido, sino que también se exprese respecto de la procedencia de la medida cautelar e incluso produzca o acompañe prueba. Ante esto, la pregunta que uno se hace ¿es constitucional? ¿Tiene alguna implicancia esta regulación respecto del régimen de costas? ¿Puede exceptuarse la obligación de requerir el informe previo? ¿El nuevo instituto trae una mayor racionalidad al sistema? Estas son las preguntas que voy a tratar de responder hoy. Respecto de la constitucionalidad del informe, lo primero que hay que tener en cuenta
es que el principio de que las medidas cautelares se dictan in audita parte, que es un principio que está receptado en el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 198, es un principio legal que no es absoluto en sí mismo. De hecho, ya era una práctica que, si bien no era frecuente, estaba consolidada con anterioridad al dictado de la ley, tanto en el contencioso administrativo como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la de requerir, cuando las circunstancias lo ameritaran, informes previo al dictado de la medida cautelar. En estos términos, lo cierto es que el principio es un principio legal que ha sido modificado o exceptuado mediante una norma posterior, también de jerarquía legal y específica. Con lo cual, parecería ser que en términos abstractos, digamos, o en términos de compatibilidad de normas, no podría entenderse que hay ningún tipo de conflicto constitucional. A lo sumo, lo que habrá que ver es si la aplicación de ese principio, la aplicación del requerir el informe del artículo 8, puede violar, en el caso concreto, el derecho de defensa o puede resultar irrazonable. ¿Cómo podría pasar esto? Podría ser, por ejemplo, si el requerimiento del informe de alguna manera implica una alerta que permite al Estado tomar la conducta que está tratando de evitarse mediante la medida cautelar. Este sería el caso más claro, digamos. O, por ejemplo, cuando, sin perjuicio de que esto pueda pasar o no, el propio trámite, los propios pasos que hay que dar para que solicitar este informe y que este informe se produzca, impliquen una demora incompatible con la urgencia del caso, ¿sí? Estos serían los dos casos que yo entiendo más conflictivos. Y lo interesante es que el propio artículo 4 establece herramientas para garantizar el derecho de defensa en esas situaciones. ¿Por qué? Porque, por un lado, exceptúa la obligación para los casos en los que esté en juego la vida, la salud, los sectores vulnerables, los derechos alimentarios o el derecho ambiental. Y por el otro lado, permite que el juez dicte una medida preliminar, interina, precautelar, o como quieran llamarlas, para asegurar el derecho involucrado hasta tanto esté en condiciones de dictar efectivamente la cautelar. Se produzca el informe y esté en condiciones el juez de dictar la cautelar. De esta manera, entiendo que la propia ley establece una regulación del derecho de defensa que no permite declarar su inconstitucionalidad per se. Y de alguna manera ha sido esta la postura que tomó la Cámara en su totalidad al rechazar todos los planteos que se han hecho hasta el momento de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley. Principalmente sobre la base de falta de acreditación de agravio constitucional concreto y la aplicación del clásico principio de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento jurídico, es el último recurso al que puede utilizar un juez. Por todos, cito el precedente de la Sala 3, Castiglioni, del 4 del 9 del 2014, en donde la Sala también hace alusión que si el problema era la urgencia, hubiera llegado antes a la medida cautelar, diligenciando el oficio para requerir el informe del artículo 4, que impugnando la providencia que lo ordenaba. Ahora bien, en cuanto a las costas, el régimen de costas que tienen los procesos cautelares, como ustedes saben, es un proceso que no tiene un régimen de costas autónomo, en el sentido de que, siendo inaudita parte, va a estar siempre ligado al resultado que tenga la sentencia definitiva, ¿sí? El juez de primera instancia concede la cautelar, rechaza la cautelar, no impone costas respecto de la cautelar, ¿sí? En todo caso, tendrá que verse esa actuación y analizarse esa actuación al momento de imponer las costas en la sentencia definitiva que se dicta en el juicio principal iniciado o a iniciarse, ¿sí? Ahora bien,
con este nuevo sistema, en donde antes de que se dicte la cautelar tiene una presentación el Estado y en algunos casos el juez ante esa presentación vuelve a correr traslado y hay una nueva presentación de la actora, tanto los actores, tanto los administrados como los abogados del Estado han empezado a pedir que se imponga costas bajo el supuesto de que se ha bilateralizado el proceso. En la generalidad de los casos, la Cámara Contenciosa, que es lo que les voy a hablar yo en definitiva porque es el foro en el que estoy y es el que más conozco, estableció que el informe no ha implicado una bilateralización del proceso, ni tampoco puede asimilarse a una contestación de traslado dentro de una incidencia, sino que tiene una naturaleza distinta que no incide en el régimen de costas propio de las medidas cautelares, con lo cual rechaza la posibilidad de imponer costas en forma autónoma. Como para citar algunos precedentes de la Sala 1, NSA del 9 del 10 del 2014, o de la Sala 3 también NSA del 13 del 8 del 2015, o de la Sala 5 Navas del 9 del 4 del 2015. Quizás el que haga alguna salvedad es la Sala 4, ¿sí? Que podemos citar su precedente de Telefónica Argentina del 10 del 2 del 2015, en donde se ajusta este principio, ¿sí? Establecido en el sentido de que no va a haber una imposición de costes autónoma, pero hace la salvedad respecto de aquellas situaciones en donde la medida cautelar que se dicta es una medida cautelar autónoma, es decir, esas que se conceden en forma previa al inicio de la demanda y en un momento en donde el agotamiento de la instancia administrativa todavía no ha sido producido, con lo cual el actor está imposibilitado, digamos, de iniciar esa demanda. Bueno, cuando se da este supuesto y además el Estado, al producir el informe, expresamente discute la procedencia de la medida cautelar, es decir, ejerce ese derecho que es más parecido a una contestación de traslado que a un informe propiamente dicho, la Sala 4 entiende que cuando se da la conjunción de esos dos supuestos sí puede imponerse costas al vencido, o las costas que tengan que imponerse, porque en definitiva esa medida cautelar puede no llegar a tener nunca un proceso principal, en el sentido de que cuando se agote la instancia administrativa, la administración podría tranquilamente hacer lugar al reclamo o al recurso interpuesto y entonces tiene una mayor autonomía, como su nombre se indica. En cuanto a las excepciones que puede tener este informe, este requisito de informe, lo cierto es que la ley no establece ninguna excepción, más allá de las dichas, digamos. Sin embargo, la Sala 4 ha establecido en dos precedentes, SKF del 19 del 11 del 2013 y Consejo Profesional de Agrimensura del 26 del 2 del 2015, ha establecido que, dadas las circunstancias procesales de la causa, ¿sí? En donde quizás había una reticencia por parte del demandado para presentar para habilitar la instancia o para presentar el expediente administrativo, correspondía omitir o exceptuar el informe previo hasta y dictar directamente la medida cautelar. Yo creo que esta postura, si bien puede ser una alternativa, es preferible utilizar la alternativa que la propia ley establece de la medida interina, ¿sí? Porque de esa manera podemos resguardar los derechos que merecen ser resguardados, que esto es lo que en definitiva es la función que tiene el Poder Judicial, y a la vez cumplir con la ley. Por todos podemos. Además, esto es algo que se hace, digamos, ¿no? No es algo que un juez no se animaría a hacer, se hace con habitualidad. Por todos podemos citar de la Sala 3 a Segame del 10 del 7 del 2013. Quizás el último punto sea el más difícil. El más difícil. ¿Por qué? Porque para analizar la racionalidad que le puede brindar esto al sistema, hay que pensar la historia de una manera poco convencional y hablar de cosas que no suelen estar en los libros. Hablar de lo que a mí me gustaría nombrar como el factor humano. Como ustedes saben, el derecho se basa en decisiones jurídicas. Las decisiones jurídicas las toman personas, que son seres humanos,
Y el juez, cuando dicta sentencia, en el momento de dictar sentencia, no deja de ser una persona. Una persona como uno, como todos, con emociones coyunturales y estructurales que inciden en su decisión. Y por favor entiendan que mis palabras implican el mayor respeto para el Poder Judicial y para todos sus actores. Pero creo que esto es algo que no debe dejar de tenerse en cuenta, sobre todo en el tema de cautelares, porque de las decisiones jurídicas creo que son las que tienen una carga emotiva mayor. ¿Por qué? Por un lado, la propia urgencia de la cautelar implica que el que toma la decisión toma una decisión incómoda. Y por otro lado, esta persona, el juez, sabe o siempre ha tenido en cuenta que hay una campana que no está escuchando. ¿Sí? Hay una versión de la historia con información que puede ser relevante que no está escuchando. Y esto con el agravante de que en general esa campana es la del Estado y que implica el respeto del interés público, el interés de todos. ¿Esto qué hace, digamos? ¿Esto define la decisión? No, es verdad, no define la decisión, pero hace que la evaluación jurídica se haga desde este prisma más emocional. Lo que yo creo que ha logrado el informe previo es actuar sobre los dos factores que hacen que la decisión cautelar sea la más emotiva de las decisiones judiciales. Le otorga un poco más de tiempo al juez y además le otorga, en los casos en donde es compatible con los derechos involucrados, la posibilidad de adoptar la decisión con mayor información. ¿Sí? En esta tesitura, creo que realmente, no sé si fue buscado o no, pero creo que realmente el informe previo es una herramienta que le otorga mucha más racionalidad al sistema y que permite que los derechos sean resguardados más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Enrique Alonso Regueira. Gracias por cumplir el plazo también. A continuación va a tratar el tema de la protección cautelar del interés público en la provincia de Entre Ríos el doctor Julio Rodríguez Signes. El doctor Rodríguez Signes es egresado con el título de abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Egresado con el título de especialista en Derecho Administrativo del posgrado en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Fundador de la Escuela de Abogados de la Administración Pública de Entre Ríos el año 2014. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, designado el 24 de abril de 2015. Profesor invitado del posgrado de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor invitado de la Diplomatura en Derecho Público de la Universidad Católica de Concepción del Uruguay. Actual codirector de la Secretaría de Investigaciones de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos desde el año 2008 hasta la actualidad. Y actual vicepresidente del Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina. Lo dejo con el doctor y los papelitos los voy a tirar volando más o menos para allá. Bueno, comenzamos. Muchas gracias. Al señor Procurador General de la Ciudad Autónoma, mi sincero agradecimiento por esta invitación. A María José Rodríguez también, en realidad es la segunda. El año pasado estuve aquí mismo, hablamos de responsabilidad del Estado y este año en la provincia de Entre Ríos estamos sancionando una ley de responsabilidad del Estado que pudimos discutir el año pasado acá. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi felicitación porque esta es una convocatoria federal. El doctor Astarloa insiste sobre los fiscales de Estado para que nos reunamos, para que discutamos. Nos llevó a Tucumán, nos culminó a ir a Tucumán este año y realmente yo le estoy muy agradecido. Voy a tratar de respetar los 15 minutos que me tocan para hablar, comprimiendo al máximo un tema muy difícil de sistematizar, al menos para mí. Por lo tanto voy a elegir una posición para hablar desde aquí, que es hablar desde la posición del fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, o de una provincia cualquiera argentina. En esto las provincias somos bastante iguales en la normativa y en las experiencias que tenemos en este tipo de situaciones.
Fiscal de Estado es el responsable de defender en juicio al Estado provincial y también de hacer el control de legalidad de la actividad administrativa. Pero siempre está en contacto con el Poder Ejecutivo, con los ministros, con los organismos, con el jefe de policía. Y bueno, el Poder Ejecutivo es quien debe llevar adelante, quien debe concretar la función administrativa, quien debe preservar, quien debe garantizar el cumplimiento de los servicios públicos, de su continuidad, su regularidad y también de las actividades de interés general. A mí me toca hablar desde la perspectiva de la administración como legitimado activo. ¿De qué? De la tutela urgente, del interés general comprometido por situaciones que pueden afectar los servicios públicos, dicho en términos muy generales, incluye las actividades de interés general y también las funciones inherentes al Estado. Y en este sentido, muchas veces, cuando uno está en su oficina, casi nunca el día es como lo planifica y aparecen los conflictos, permanentemente aparecen los conflictos. Por ejemplo, algo muy común, se nos complica el inicio de clases, se nos complica el sostenimiento del ciclo lectivo. Por contarles una anécdota que recién se la comentaba el doctor, ayer el gobernador de la provincia me dice, mire, tengo un problema, nos van a rematar 1000 hectáreas en el departamento Diamante, que queda al sur de la ciudad donde yo vivo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Es un proceso privado. Sí, pero el pueblo está dentro de la superficie. Y es un tema que suele pasar. En las provincias esto sucede. Tenemos otro caso, Pueblo Liebig, una ciudad muy cercana a Colón, tal vez ustedes la conocen, a Colón. Pero también se dan este tipo de situaciones en las que hay que salir a defender el interés público. Y uno comienza a buscar las herramientas, empieza a explorar, a pensar, a ver de qué forma utiliza las herramientas que el derecho le da para asesorar y a veces para interponer un escrito, presentar una demanda o una cautelar. Entonces, esa es la situación práctica desde la que asumo esta charla. Les cuento otra anécdota más, total, después el doctor San Martino va a tener tiempo de sistematizar todo el desorden que yo planteé acá. Pero en el año 2009, por ejemplo, crisis de campo, recordamos, una empresa viene al despacho del gobernador y le plantea que no puede entregar el oxígeno a los hospitales. Problema serio, realmente serio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Yo aconsejo, manual de derecho administrativo, jefe, vaya, desaloje, garantice la libre circulación de las personas. El jefe me dice, sí, pero yo necesito una orden judicial. Pero no si no necesito una orden judicial para esto. Sí la necesito porque la situación está complicada y mis agentes, mis funcionarios policiales van a terminar en un proceso penal, seguro. Se va a dar vuelta la situación y son las fuerzas de seguridad las que van a terminar comprometidas. Casi siempre en el imaginario del funcionario público vamos a hacer una denuncia penal. Lo primero que se les ocurre es vayamos por la vía del fuero penal. Y en realidad, la gran mayoría de las veces los problemas no se resuelven por esa vía. Entonces, yo en la práctica verifico o clasifico las herramientas con las que trabajamos en dos grandes grupos. Una, aquellas que no requieren autorización judicial, que la provincia puede ejercerlas por sí. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es inherente a la función administrativa? Es directa, es inmediata, el acto administrativo es en principio legítimo, es
ejecutivo, es ejecutable. Entonces, nosotros tenemos mucha cantidad de casos. Yo no quiero ser teórico en esto, sino que quiero mostrarles situaciones. Esta es la hidrovía, no sé si se alcanza a ver. Esta es la hidrovía que nace en el sur de Brasil y termina acá en el Río de la Plata. Por aquí transcurre gran parte del comercio exterior de la República Argentina, sobre todo el que exporta, y el del sur de Brasil y el de el Paraguay también. Y entonces, en la hidrovía, que no es solamente el río, sino que son los puertos, los complejos portuarios y las islas que sirven para amarrar barcos y barcazas, están en permanente conflicto. Las provincias, Entre Ríos entre ellas, en otras épocas ha transferido al dominio privado islas que son del dominio público de la provincia. La provincia de Entre Ríos ha planteado la lesividad de esas ventas y en los decretos en los cuales se declara la lesividad y se plantea la acción de lesividad, también se suspenden los efectos de los actos administrativos que aprobaron aquellas transferencias, y no pocas veces nosotros sin necesidad de intervención judicial, hemos suspendido los efectos del acto administrativo y hemos podido recuperar la posesión de islas que son estratégicas para el tráfico fluvial de la República Argentina. Otro caso, esta es la ciudad de Gualeguaychú, la que está a la izquierda, y lo que está a la derecha es la obra que se llama La Mancha Blanca. Es un barrio privado que se llama Amarras. Es uno de los primeros que se están haciendo acá. Ustedes lo tienen en Nordelta y esta zona, pero en Entre Ríos no es muy común. Y acá confrontan dos intereses. El de la ciudad de Gualeguaychú, que es una ciudad muy arraigada a lo ambiental y a las tradiciones arquitectónicas españolas, diría yo, contra o versus una idea mucho más moderna que es este tipo de desarrollos. Aquí, en este caso, se empezó a construir ese barrio que está ahí a la derecha, que es muy grande comparado a Gualeguaychú. Gualeguaychú es la famosa ciudad que cortó los puentes con la República Oriental del Uruguay por el tema de las pasteras. Se plantea el conflicto y el Poder Ejecutivo dicta un decreto en el cual suspende los efectos de un certificado de aptitud ambiental que tenía la obra, lo hace sin necesidad de intervención judicial y de hecho paraliza una obra provisoriamente hasta tanto se determine si realmente, porque aquí el compromiso es si la ciudad de Gualeguaychú se inunda, esa es una mancha de lo que sería una posible inundación, si la ciudad se inunda o no se inunda, de acuerdo a la magnitud de la obra. Entonces, casos, y tendría muchísimos más, en los que no es necesaria la intervención judicial porque la administración actúa por sí misma sin necesidad de acceder al órgano jurisdiccional. Y están los casos propiamente de medidas cautelares, ¿verdad? De medidas cautelares que sí, o el conjunto de medidas de tutela urgente que sí requieren la intervención de la jurisdicción judicial. Ahí, típicas las medidas cautelares, que ustedes en el ámbito federal han logrado su regulación, discutida, pero en definitiva tienen una norma, que es la Ley 26854, artículo 16 y 17, establece la posibilidad que la tutela sea planteada desde la administración, no como ha sido tradicionalmente, que nuestra concepción de las medidas cautelares es a la inversa, es decir, cuando es el particular el que la plantea contra la administración. Para ir un poquito más rápido,
Ahí tenemos un caso novedoso, que se los dejo planteado, el caso ACARA. ACARA es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Y la Asociación de Concesionarios de la República Argentina planteó en San Juan una acción meramente declarativa, contra las 24 provincias argentinas, creo que incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteando que una discrepancia en torno a la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre la venta de los automotores. La cuestión es que en San Juan el juez se declaró incompetente, juez federal, pero la Cámara de Mendoza se declaró competente y trabó una medida cautelar hoy vigente sobre las 24 jurisdicciones argentinas, impidiéndole cobrar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre la venta de vehículos, tema sensible, si los hay, el de la recaudación de impuestos y de los impuestos que no están en la esfera de la FIP percibir, sino de las provincias, como es el impuesto sobre los ingresos. Allí, ¿por qué traigo acá este tema? Porque, como lo dije al principio, los gobernadores, los ministros de Economía, los directores de rentas, no saben a ver qué actitud tomar. Algunos apelaron la cautelar, otros presentaron un pedido de levantamiento. Nosotros planteamos una inhibitoria en un juzgado contencioso administrativo entrerriano y en la inhibitoria pedimos se declare una cautelar en favor de la administración contra la cautelar dictada por el juez federal. La Cámara hizo lugar, y estamos en discusión todavía, pero al menos pudimos, hizo lugar la Cámara Contenciosa a nuestra petición. Y ahí está trabada la cuestión entre la competencia federal, nosotros sostenemos que no es competente el juez federal, y los tribunales de la provincia de Entre Ríos. Un caso. Otro caso, bueno, es este del Ministerio de Economía del año, creo que fue el año pasado o el anteaño, el Ministerio de Economía de la Nación contra el Citibank por el tema del acuerdo que hicieron con los acreedores de Argentina respecto a ahí se planteó la nulidad de un acuerdo, no me voy a referir al caso, es bastante conocido. Bueno, la FIP, esto dentro de las situaciones intermedias, ¿no? El artículo 35 de la Ley 11.683 del procedimiento tributario establece que, salvo el allanamiento, la FIP puede decretar cualquier medida cautelar. Sin embargo, en esto de la zona gris, en la cual no sabemos si hay que pedir o no hay que pedir autorización al juez para trabar una cautelar, en AFIP contra Intercorp, creo que es SRL, del año 2010 se declaró la inconstitucionalidad de parte del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Tributario por avasallar el derecho de defensa y juicio. En fin, hay muchísimos ejemplos más, uno más, y con esto termino, sí, el tema, para ir al tema del ciclo lectivo y el amparo, si el amparo lo puede o no usar la administración. Empezamos con una corriente en la cual los padres se reunían y planteaban acciones de amparo procurando o pretendiendo el inicio del ciclo lectivo y que se obligue al gremio a dar clase. Luego seguimos con acciones que planteó el defensor general de la provincia en el mismo sentido. Pero ahora vi que en Estado Nacional contra la provincia de Corrientes, por una cuestión de un informe ambiental, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la posibilidad de que una provincia plantee un amparo, cuestión que está en las antípodas de lo que fue el origen del amparo, que estaba diseñado, pensado para proteger los derechos de los particulares. Termino acá porque si no me van a echar y no me van a invitar más, y le agradezco nuevamente al procurador, a María José, por esta invitación y mis felicitaciones a ustedes. Gracias. Muchas gracias al doctor Signes.
Y a continuación, para cerrar este panel, el doctor Patricio San Martino va a hablar de tutela urgente e interés público. El doctor Patricio San Martino es abogado, magíster en Derecho Administrativo, egresó de la Universidad Austral con diploma de honor, profesor en las maestrías de Derecho Administrativo que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, Austral y UNLAM, profesor de las especializaciones de Derecho Administrativo que se desarrollan en la Universidad Católica Argentina, del Comahue, del Cuerpo Voz del Estado, de la Escuela de Estados de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras. Ha sido profesor visitante de universidades públicas y privadas del país y del extranjero, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho. En el ambiente público se desempeñó en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Procuración del Tesoro de la Nación, el Banco Central de la República Argentina y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Publicó artículos sobre temas de derecho administrativo, derecho procesal administrativo y derecho procesal constitucional. Es autor de los libros Principios Constitucionales del Amparo Administrativo y Amparo y Administración en el Estado Constitucional Social del Derecho. Doctor, le damos la palabra. Buenos días a todos. Para mí es un enorme placer y honor poder compartir este congreso, este cuarto congreso internacional. No puedo dejar de señalar mi gratitud por la invitación, mi gratitud al profesor, al doctor Astarloa, y mi reconocimiento por esta continuidad en cuanto a los congresos internacionales. Y por cierto, el reconocimiento a mi querida amiga María José Rodríguez. Y la verdad que me pone enormemente feliz poder compartir este panel con los profesores que me acompañan y trabajar, o por lo menos pensar desde la perspectiva de un equilibrio entre el interés público e interés privado. El tema que me han asignado concierne a la tutela urgente y el interés público. El epígrafe de nuestro Congreso es el Estado constitucional y es la protección del interés público en el Estado constitucional. Quizás es un tema que merece breves puntualizaciones iniciales, pero que no dejan de ser relevantes. El tránsito del Estado formal y democrático de derecho al Estado constitucional de derecho contemporáneo plantea ciertamente un elenco de nuevos problemas. Nuevos problemas para todos los institutos del derecho público y sobre todo los institutos del derecho administrativo. Ese Estado constitucional o Estado constitucional social de derecho parte de ciertas premisas básicas. Aquí se han hablado, en el primer panel se ha hablado de ese tema. Parte de una idea central, que es la idea que entiende que todas las autoridades públicas, cualesquiera sea el tipo de función, están comprometidas con el cumplimiento del deber jurídico fundamental de respetar y garantizar la dignidad de la persona. Y lo digo lentamente, desgranando cada una de las palabras, porque esto tiene un profundo significado. El Estado constitucional, que mejora y decanta al Estado formal y democrático de derecho, tiene el compromiso de garantizar básicamente la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales que le son inherentes. Este principio básico que de alguna forma modula todo el Estado constitucional y a los institutos que de alguna forma deberían acomodarse a este principio, nos exige a todos nosotros reexaminar los distintos institutos del derecho administrativo. La teoría del acto, la teoría del procedimiento administrativo, de la responsabilidad de Estado, del control judicial, de alguna forma están incididos por los principios basilares del Estado constitucional, que asume que la Constitución es suprema, que asume que la Constitución tiene fuerza normativa, que asume que el principio de juridicidad, en definitiva, va más allá de ese principio de legalidad, y ese principio de juridicidad se integra con múltiples fuentes, como lo ha dicho la Corte en su sentencia en el caso Q del 24 de abril de 2012, considerando 9. La multiplicidad de fuentes que de alguna manera van a sustentar a este principio de juridicidad y al cual la administración debe someterse. Esta idea de Estado constitucional, de Constitución que además de suprema tiene fuerza normativa y que sus derechos, que los derechos que la propia Constitución reconoce, tienen eficacia directa, operatividad, en algunos casos directa, y la Corte habla también de operatividad derivada, pero presunción de operatividad al fin. Todo este sistema, en alguna medida, modula, insisto, las diferentes parcelas en
que van conformando, van vertebrando el derecho administrativo. Y en este ámbito, naturalmente, el derecho administrativo del Estado constitucional o del Estado constitucional social de derecho, el derecho administrativo, de alguna forma trasciende lo que nosotros hemos estudiado del derecho administrativo durante el siglo XX, trasciende para constituirse en un derecho administrativo que es derecho constitucional y convencional concretizado. Esta tiene que ser, a mi modo de ver, el enfoque que se le debe dar a todos los institutos del derecho administrativo. Por eso la tarea del Estado constitucional, la tarea del interés público y el derecho administrativo del Estado constitucional implica un enorme esfuerzo de todos nosotros de buscar acomodar los institutos del derecho administrativo a estos principios basilares. Insisto, primer principio, principio preestatal que está reconocido en la Constitución Nacional, principio preestatal reconocido en la Constitución Nacional, principio de dignidad humana, en el cual se sustentan todos los derechos humanos fundamentales. Y ese interés público, el interés público, en definitiva, que es el fin que persigue la administración, la satisfacción directa del interés público. El profesor Comadira, mi maestro, insistía permanentemente con esto. El fin de la función administrativa, el fin inmediato, es la satisfacción del interés público. Hoy el interés público no es solamente la actividad de la administración concreta, permanente, continua. Es esa actividad de la administración que anuda toda su actividad con miras a la común dignidad de la persona. Desde esta perspectiva es evidente que el sistema de tutela urgente va a ser consubstancial o debiera ser consubstancial a los principios del Estado constitucional. Este sistema de tutela urgente del cual nos estamos refiriendo va más allá de un solo instituto. Cuando nosotros pensamos en la tutela urgente, estamos pensando en la tutela urgente de los derechos a través de los órganos que despliegan la función judicial. Pero una mirada quizás un poco más amplia, no desde el derecho privado, sino desde el derecho público, nos permite ver, bien lo decía el doctor Rodríguez Síñez, nos permite ver que no solamente la tutela urgente va a corresponder a los derechos individuales o de incidencia colectiva en las dos variables que establece la Corte en el caso Alavi, sino también la tutela urgente en algunos casos corresponde al interés público. Entonces, la tutela urgente puede ser de los derechos individuales o de incidencia colectiva, pero también de los intereses públicos. Y la tutela urgente de los derechos y del interés público la puede dispensar naturalmente el Poder Judicial, la propia administración e incluso el Poder Judicial. La tutela urgente es un sistema mucho más amplio que la tutela judicial urgente. Es un sistema mucho más amplio. Yo me voy a referir únicamente a la parcela que se vincula a la tutela urgente de los derechos a través de los órganos que despliegan la función judicial. Pero insisto con esto. Esto es simplemente una de las parcelas de todo el sistema general de tutela urgente que se integra en el derecho público con la tutela urgente inmediata del interés público. El sistema de tutela urgente de los derechos de incidencia colectiva o individuales a través de los órganos que despliegan la función judicial, naturalmente se integra con un elenco de mecanismos. Y esto lo sabemos todos, aquí han sido nombrados. El mecanismo, el sistema que es prácticamente consubstancial, insisto, con el Estado constitucional es el amparo. El amparo que es la garantía por excelencia de los derechos fundamentales. Amparo que tiene su historia, que todos la conocemos, y que va teniendo sus transformaciones. Inicialmente el primer aspecto, que después de superada esa etapa denegatoria, que hay fallos famosos como Bertotto 1933, o San Martín, o San Miguel, perdón, de 1950, con el voto de Tomás Casares muy interesantes, en los cuales asimilaba el amparo a su primo hermano, el habeas corpus. El amparo adquiere carta de ciudadanía frente a una situación que en ese momento parecía de difícil solución. La lesión sobre la esfera inviolable de la persona de un lado y la ausencia de mecanismos de protección por otro. Frente a esa situación, la lesión de la esfera de libertad inviolable de la persona y la ausencia de mecanismos, la Corte responde con la garantía del amparo, con el amparo, extrayéndola del propio derecho, no trayéndola del habeas corpus. A partir de esto comienza un desarrollo del amparo, unas transformaciones del amparo. La primera es muy cercana, en el primer fallo de una Corte, de un gobierno de jure in coto. En esta primera transformación el amparo no solamente va a tener una versión o visión vertical, sino que tiene una dimensión horizontal, el amparo entre los particulares. La segunda apertura o transformación se vincula el amparo con respecto a las omisiones de las autoridades públicas. La tercera y más reciente se vincula con la protección por vía del amparo
de los derechos de incidencia colectiva. Pero además de todas estas transformaciones, uno puede advertir que el amparo tiene otro aspecto que quizás es menos sistemático. El amparo quizás tiene otras vertientes. El amparo ha sido utilizado para poder resolver tensiones entre derechos fundamentales. Que somos de la Procuración recordamos el famoso caso Thanos. Tensión entre derechos fundamentales. También el amparo se ha utilizado y se utiliza para resolver de manera urgente conflictos de gravedad institucional. El amparo ha sido útil de alguna forma como mecanismo de prevención frente a la autotutela privada de derechos. Todos recordamos los episodios de 2002, las colas en tribunales para poder interponer dentro del plazo el amparo entre los 15 días con respecto al corralito. El amparo también acentúa el rol de cogobierno que tienen los jueces. ¿Por qué? Porque actúa sobre el aquí y ahora. El amparo constitucional, regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en definitiva, tiene quizás una finalidad bastante clara, que es central en nuestro derecho, que es la de restablecer en su propia naturaleza el derecho fundamental a la verdad. Nosotros decimos que el amparo, quizás si uno se pone a leer el artículo 43 de la Constitución, podemos extraer 8 subsistemas de amparo. Cada uno naturalmente va a tener su régimen jurídico. Pero la idea central, lo que sería la idea general, el principio general del amparo, se basa a través de 7 grandes principios, 7 grandes bases o ideas rectoras. El amparo es frente a todo acto u omisión de autoridades públicas. Adviertan ustedes que la Constitución es clara con esto. No dice frente a algunos actos ni establece excepción con respecto a estos actos. Dice contra todo acto de autoridades públicas. Y resalto ese final de autoridades públicas. Con lo cual hay una garantía de plena justiciabilidad que está prevista en la propia Constitución en favor de esos derechos fundamentales. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas. Hace algunos años, en el año 2006, cuando se sanciona la Ley 2145 de amparo en la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo entonces veta la segunda parte del artículo segundo. ¿Por qué lo veta? Porque limitaba el amparo al establecer excepciones con respecto al amparo de los actos del Poder Judicial. Eso se consideró que afectaba el principio que vamos a denominar de plenitud revisora que consagraba el propio texto constitucional. Este principio de plenitud revisora exige, o por lo menos nos lleva a ver, que el amparo se puede interponer contra todo acto. Y la locución acto del artículo 43 como del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no tiene el mismo significado técnico que estudiamos en acto administrativo. O sea, aquí tenemos muchos colegas con los cuales compartimos gratos momentos académicos. La locución acto del artículo 43 de la Constitución Nacional o del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un aspecto mucho más amplio. Es un acto en un sentido, vamos a decir así, procesal constitucional, no en el sentido técnico del acto administrativo. Lo comprende naturalmente, pero el acto del artículo 43 comprende al acto administrativo en sentido técnico, pero también a todo tipo de actuación positiva que interfiera sobre un derecho, en este caso de defensa. Este acto, en un sentido procesal constitucional, enfatizo esto, en un sentido procesal constitucional se integra, además de estos actos administrativos, con actuaciones que son consideradas como vías de hecho administrativas. De hecho, la vía de hecho administrativa fue la que da origen al amparo entre particulares, el caso COT, y también el amparo en el caso civil. Esta idea de acto, en un sentido más amplio, nos lleva a ver al acto administrativo, comprende las vías de hecho administrativos, que son actuaciones materiales gravemente antijurídicas, como se dijo en un panel del primer día, actuaciones materiales gravemente antijurídicas en donde se quiebra la cadena de legalidad. Incluimos dentro de la locución acto a las leyes y a los reglamentos autoaplicativos. O sea que por su sola sanción o su solo dictado modifican por sí mismos la situación del particular. Esa locución acto, en definitiva, tiene un sentido más amplio de la que nosotros consideramos desde la perspectiva del acto administrativo. Y también las omisiones, la inactividad, la inejecución. El amparo frente a las omisiones va a requerir algún tipo de precisión. En la Ciudad de Buenos Aires hay un fallo que me parece siempre relevante para los colegas de la Procuración y para todos los colegas de la ciudad, el caso Usabel del año 2005. La locución omisión o el amparo por omisión va a requerir necesariamente considerar la existencia de un deber normativo, de un deber concreto, de un deber temporalmente que debe ser cumplido dentro de un plazo determinado. Va a exigir necesariamente la inobservancia o verificar la inobservancia de ese deber. Va a exigir reconocer la presencia de un daño, no cualquier daño,
una lesión sobre un derecho fundamental, una relación de causalidad, y también necesariamente para que pueda configurarse correctamente la pretensión de amparo por omisión va a ser necesario que la prestación o el deber deba tener posibilidad jurídica y material para ser cumplida. Esta primera idea, o este primer principio, vamos a denominar del amparo, lo denominamos principio de plenitud revisora. Todo acto u omisión de autoridades públicas, sin excepciones, pueden ser objeto de ser impugnados, de ser cuestionados judicialmente por la vía del amparo. El segundo principio, que es el que justifica el amparo, la justificación del régimen de amparo dentro de lo que denominamos la tríada amparista, que también es un aspecto material, se va a vincular ya no con la actuación manifiestamente ilegítima o antijurídica de las autoridades públicas, sino con la situación del derecho. Este segundo principio, también esencial dentro del amparo, es el principio de integridad restitutiva. Es decir, el amparo está llamado necesariamente a restablecer en su propia naturaleza e integridad el derecho. Existen diferentes tipos de casos sobre el tema de este principio de integridad restitutiva, que significa hacer cesar la lesión y restablecer en su propia naturaleza el derecho. Desde Siri, que se restablece la libertad de expresión; en Cot, que se restablece el principio de propiedad; en Auton, que todos recordamos, estaba afectada la libertad de agremiación y de alguna manera también el derecho a trabajar. La Corte restablece ambos derechos. En el caso Mate y Laranjeira Méndez, en el cual se impedía la cosecha de yerba mate por una medida de policía económica, la Corte restablece precisamente el derecho de propiedad al levantar este valladar. En el caso Arenson, recuerdan a la persona que era de una talla baja y que la reglamentación establecía que para poder estudiar en un instituto de enseñanza terciaria debía tener 1,60 m de altura. La Corte consideró lógicamente que esto era irrazonable porque nada tiene que ver la talla de la persona con las aptitudes para estudiar en este caso matemáticas, y restablece el principio de igualdad y de no discriminación. En Hernández, otro caso de una niña que se le impedía, se le afectaba la posibilidad de estudiar en el establecimiento terciario, y se restablece el derecho de aprender. En tantos otros, en provincia de Buenos Aires, en provincia de San Luis, contra Estado Nacional, se restablece el derecho de propiedad en el tema del corralito. En el caso Astorga Brach, se restablece en su plenitud la garantía fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva. ¿Por qué? Porque Astorga Brach quería presentarse en un concurso para acceder a una licencia de radio y decía, bueno, previo a presentarse usted tiene que de alguna manera desistir de sus recursos administrativos y de las acciones judiciales que tenga con el organismo que llama el concurso. De esta manera, ahí en este fallo Astorga Brach, que es importante para nuestro derecho administrativo, se consagra lo que es la garantía fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva, y la Corte la restablece. Y así vamos a ver que en otros casos también muy interesantes, como Mantecón Valdés o Gottschau, se restablece precisamente el derecho a la idoneidad para acceder al empleo público, y se restablece de alguna manera el principio de igualdad. O con el caso de la comunidad indígena Tectoy Pueblo Huichi, en el cual se había llevado adelante una serie de autorizaciones para deforestación en campos de la provincia de Salta, y que estos campos, estas tierras, eran tierras que estaban siendo ocupadas por las comunidades indígenas desde tiempo inmemorial. La Corte entendió que estaba afectado en este caso el procedimiento previo de participación que consagra el artículo 75, inciso 19, y restablece precisamente este derecho a la participación de la comunidad indígena, además de declarar la invalidez del acto por un vicio, vamos a decir concretamente, como un vicio grave en las formas esenciales, que en este caso, forma esencial que se extraía directamente de la Constitución Nacional. A su vez, y vamos a señalarlo para seguir con el otro tema, a su vez vamos a encontrarnos que este amparo tiene otras reglas, que son más complicadas que de establecer, porque tanto la ley, la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establecen normas procesales o aspectos procesales. Hay tres aspectos que son importantes. Dice, toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo siempre que no exista un medio judicial más idóneo. Aquí es para hacer un mundo con esto, porque la locución amparo es una locución polisémica. Se refiere desde el punto de vista constitucional se refiere a la garantía, pero desde el punto de vista procesal estamos hablando de amparo como acción, de amparo como pretensión, de amparo como proceso.
Más allá de esto, es dable ver que acá, cuando la Constitución Nacional y la local hablan de que el amparo es admisible siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, está estableciendo el tipo de correlación que tiene que haber entre el amparo y los otros medios judiciales de tutela o causas judiciales de tutela. No hay tiempo para hacer un desarrollo profundo de esto, pero sí lo que podemos señalar que cuando hablamos de que siempre que no exista otro medio judicial más idóneo se va a referir a lo que son cuestiones dudosas, porque el amparo es la garantía por excelencia de los derechos fundamentales. De modo tal que vamos a considerar, siguiendo la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, que en ciertas situaciones puras de amparo, en las cuales están vinculadas el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a estar protegido frente al hambre, el derecho a aprender, el derecho a la libertad de expresión, situaciones puras de amparo, prácticamente esta idea del medio judicial más idóneo no tiene nada que hacer acá, porque el amparo es la garantía por excelencia para esos derechos. ¿Cuándo va a jugar siempre que no exista otro medio judicial más idóneo? Es decir, la relación del amparo con los otros cauces formales de tutela. Va a jugar en los casos dudosos, como ocurrió en el caso del Algodonera San Nicolás, en el cual, por ejemplo, se debatía si correspondía que sea el amparo o no la vía para escrutar o fiscalizar un acto administrativo por el cual había suspendido una obra que se elevaba más allá de la altura que estaba prevista en las normas, por ejemplo, o cuestiones de carácter patrimonial. Estas están en zonas que vamos a denominar zonas dudosas, y ahí es donde empieza a jugar el tema del medio judicial más idóneo. Para poder establecerlo, básicamente tenemos que destruir la presunción de eficacia del orden procesal. ¿Por qué? Porque el amparo, como vimos hace unos momentos, el amparo tiene en su esencia la idea de la inexistencia o de la ineficacia del orden procesal regular. Entonces, en los casos que estamos señalando como actos dudosos, va a ser necesario que el particular destruya esa presunción de eficacia del orden regular y diga que el amparo versus la acción contenciosa administrativa, el amparo versus la acción contenciosa administrativa combinada con una cautela, el amparo versus la acción declarativa, el amparo versus el recurso directo. Bueno, en estos casos corresponde que sea el amparo y no la otra vía ordinaria. Otros requisitos breves que son solamente para citar o principios, es la autonomía del amparo. El amparo no es tributario de ningún otro proceso. El amparo, a su vez, tiene lo que vamos a denominar también un principio de accesibilidad inmediata. Reconocido que el amparo es el medio judicial más idóneo, el acceso a la justicia es directo. Ahora, el amparo, que, insisto, es consustancial al Estado constitucional de derecho, se acompaña también con otros mecanismos de tutela urgente. Esos mecanismos de tutela urgente ya no van a tener la misma impronta que tiene el amparo. Y me estoy refiriendo a lo que los profesores anteriormente han hablado de las medidas cautelares. Los mecanismos de tutela urgente, además del amparo, pueden integrar medidas de carácter asegurativo. Medidas que son diferentes unas de otras, pero que naturalmente en la Ley 26.854, el artículo 3.1 consagra cuál es precisamente el fin de las medidas cautelares: asegurar el objeto del proceso, es decir, asegurar la integridad de la pretensión hasta tanto finalice el proceso. Vemos que hay profundas diferencias entre el amparo y las medidas cautelares, porque la medida cautelar, según lo establece la Ley 26.854, tiene una suerte de instrumentalidad, además de la provisionalidad, a diferencia del amparo, que no tiene esa instrumentalidad, tiene su autonomía, y lo que se decide es definitivo. Las medidas cautelares, como ustedes bien saben, en alguna medida, en la Ley 26.854, están llamadas a asegurar el objeto del proceso, y este va a ser el estándar teleológico de toda la ley. El estándar teleológico de toda la ley. La interpretación va a ser dada desde ese estándar teleológico. Pero hay otros estándares tan importantes como estos, que algo dijo el doctor Alonso Regueira. La ley prevé diferentes tipos de medidas cautelares. Esos tipos de medidas cautelares o clases de protección cautelar se van a corresponder por el tipo de actuación. Frente a los actos estatales que tienen presunción de legitimidad o de constitucionalidad, leyes, reglamentos, actos administrativos, la ley prevé específicamente como medida cautelar a la suspensión de los efectos del acto. Frente a situaciones que son de abstención o de omisión o de inejecución de actos administrativos, o frente a los actos administrativos denegatorios, la ley prevé en el artículo 14 otro sistema de cautelar, que es la medida anticipada o la denominada medida positiva.
Finalmente, en el artículo 15 se consagra la medida de no innovar en las dos variables, medida de no innovar plenamente conservativa o medida de no innovar retroactiva. Siempre nos preguntamos y conversamos en las clases cuál es la diferencia entre la medida de no innovar, la medida de no innovar retroactiva y la medida innovativa que está prevista en el artículo 14. Básicamente, la medida de no innovar retroactiva vuelve a una situación preexistente. La medida innovativa genera una nueva situación. Estos tipos de medidas, uno que los puede examinar, tienen también diferentes exigencias, diferentes requisitos. Así, uno puede advertir que tanto la suspensión de los efectos del acto como la medida positiva, como la medida de innovar, las tres tienen una clara presencia y una clara decisión de establecer como principio, como base de esa medida cautelar, al peligro en la demora, con modulaciones. De modo tal que no concuerdo en absoluto con aquellas posiciones que consideran que el requisito para las medidas cautelares sea específica y únicamente la verosimilitud en el derecho. El requisito típico de las medidas cautelares, la base de las medidas cautelares, como dice Calamandrei, es precisamente el peligro de la demora, que va a tener diferentes tipos, diferente intensidad de acuerdo al tipo de medida. A su vez, la ley prevé algo que es bastante interesante, que es las diferencias entre la verosimilitud en cuanto al derecho y la verosimilitud en cuanto a la legitimidad. La verosimilitud del derecho se refiere al título o razón jurídica que invoca el particular. La verosimilitud de la legitimidad exige considerar también que pueden existir, exige considerar el tipo de actuación concretamente. Siempre decimos cuando estudiamos la materia acto administrativo que en ese inciso primero, subinciso C del artículo tercero, del artículo 13, inciso primero, inciso C, en ese articulito, cuando habla de que debe concurrir una verosimilitud de la ilegitimidad, es decir, deben existir indicios serios y graves de ilegitimidad, en ese inciso encaja toda la materia de acto administrativo que estudiamos. ¿Por qué? Porque se exige examinar si ese acto administrativo tiene en principio algún indicio de irregularidad, si hay algún defecto grave en alguno de sus elementos esenciales. También la ley establece que la medida cautelar, en los tres artículos que estoy señalando, que la medida cautelar no debe ser irreversible. Muchos han cuestionado esto porque dice, impide las medidas autosatisfactivas. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la esencia de la medida cautelar no es precisamente la irreversibilidad, que es definitiva, sino la provisionalidad. Ahora, ¿esto significa que queda descartado de este sistema de tutela urgente a la medida autosatisfactiva? De ninguna manera. La medida autosatisfactiva en el Estado Constitucional Social de Derecho es el nuevo SIRI. La medida autosatisfactiva en el Estado Constitucional de Derecho es el nuevo SIRI. ¿Por qué el nuevo SIRI? Porque es la posibilidad de que exista un mecanismo de amparo que, lejos de lo que dicen los procesalistas, que las medidas autosatisfactivas tienden a asegurar o por lo menos tienden a combatir el factor tiempo y se basan en el factor tiempo, no es el factor tiempo lo que determina la medida autosatisfactiva, es la valiosidad del derecho que está en juego. De modo tal que la medida autosatisfactiva dentro del sistema general de tutela urgente se va a vincular precisamente de manera directa con el principio de dignidad humana. Y los casos que consideramos que son aptos para las medidas autosatisfactivas o de satisfacción inmediata son básicamente aquellos casos que están en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a estar protegido frente al hambre. Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Martino, por su exposición.